Cordial saludo. En esta presentación se pretende explicar nuestro proyecto, el cual consiste en un estudio experimental del movimiento parabólico, por lo que se estudiará el movimiento de un proyectil mediante un simulador virtual, el cual es Algodo. Los ingenieros a cargo de este experimento son William Rodríguez, Jonathan Rodríguez, David Sandoval, Carlos Guerrero y quien les habla, Natalia Arias. Antes de empezar con esta explicación del experimento y la simulación, es pertinente aclarar qué es un péndulo balístico. Entonces, el péndulo balístico es un dispositivo clásico que permite medir la velocidad de impacto de una bala que es impulsada por un proyectil mediante el estudio de los principios de conservación de la energía mecánica y la conservación del momento. A pesar de que el péndulo balístico puede ser considerado obsoleto por su historia y su estructura, durante mucho tiempo su uso se mantuvo durante muchos avances científicos. Personajes como Peter Tate le han dado curiosas aplicaciones midiendo la elasticidad de las pelotas de golf o midiendo el efecto que el giro tenía sobre la distancia que recorría una pelota de golf. Básicamente el sistema funciona de la siguiente manera. La bala se lanza dentro de un péndulo que posterior al disparo, este oscila entre un ángulo medible. Se puede calcular la energía potencial observando la altura alcanzada por el péndulo. En concreto, para esta situación, la energía potencial es igual a la energía cinética del péndulo justo después del choque con la bala. A continuación se presentarán los objetivos de la práctica. El objetivo general que tenemos es determinar la rapidez de salida del proyectil haciendo uso del prototipo desarrollado en el simulador virtual Algodo a través de diferentes métodos. Como objetivos específicos tenemos comprobar el principio de conservación de cantidad de movimiento mediante la simulación virtual del péndulo balístico. Segundo objetivo es determinar la incertidumbre en la rapidez con la que es disparada el proyectil. Como tercer objetivo tenemos verificar que no se presenta el principio de conservación de la energía mecánica en un choque inelástico. Principios de conservación del movimiento lineal, conservación de la energía y tipos de colisiones. Entonces, el movimiento lineal o conservación del momento angular afirma que si el momento de la fuerza exterior es cero, el momento angular total se conserva y es decir, permanece constante. Avanzando en el tema, hablaremos también de la conservación de la energía. Esto indica que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esto quiere decir que la energía total permanece constante, que la energía total es la misma antes y después de cada transformación. Y tenemos también, se habla sobre los tipos de colisiones. Esto quiere decir que un choque o un impacto entre dos o más partículas están en un sistema de partículas en donde una de estas tiene que estar en movimiento y la otra produce el choque. Es un cambio en el estado de estas partículas, ya sea en la velocidad de estos o en su masa. Y tenemos el choque inelástico, en donde se conserva el momento, pero no se conserva la energía cinética, donde el choque ha habido compartir la energía, ya sea por inercia o por deformación. Buenas noches, ahora voy a explicar en qué consiste la simulación del proyecto. En primer lugar se utilizó el software de simulación de física 2D Algodo para realizar el montaje del proyecto. Para ello se inició construyendo un lanzador que proporcione la rapidez suficiente para que el proyectil quede incrustado en el péndulo. Este método se utilizará para todas las demás simulaciones. Ahora se tomará en cuenta el sistema coordenado X positivo hacia la derecha, por lo tanto también se tomará positivo hacia arriba en Y. Además se desactivará la resistencia del aire. En segundo lugar se
Se programó el disparador para que tenga un ángulo de 90 grados respecto a la horizontal. De esta manera se pudo disparar el proyectil verticalmente hacia arriba. Después de hacer este montaje, se tomaron los datos que brinda la herramienta de gráficos que están en el software de Algudo y se obtuvo el tiempo en que tarda el proyectil desde el momento en que se dispara y vuelve al punto de partida. Para esto se tomó la boca del lanzador como punto de partida. Continuando con la explicación, se puso una barra referencial en la boca para determinar la altura inicial del proyectil. Eso facilita graficar la posición en Y de la vara en función al tiempo. Esto permite determinar de manera más fácil la altura inicial. Teniendo en cuenta lo anterior, se utilizó la ecuación y es igual a y0 más b0t menos 1 sobre 2gt al cuadrado, y con el tiempo de vuelo obtenido se determinó la rapidez con la que sale disparado el proyectil. Para finalizar, se calculó la incertidumbre en la rapidez cuando el proyectil es disparado. En tercer lugar, para esta simulación se puso el disparador formando 0 grados respecto a la horizontal, de tal forma que fue posible disparar el proyectil horizontalmente, para así determinar el tiempo que le toma al proyectil llegar al suelo, y el desplazamiento horizontal. En la anterior simulación se tomó en cuenta la boca del disparador como punto de partida. Continuando con lo anterior, se prosiguió a poner una barra de referencia para determinar la altura inicial y el tiempo de vuelo. Por otro lado, para obtener el alcance horizontal se utilizó la gráfica en posición X en función del tiempo, ya que conociendo el tiempo inicial y el tiempo final, basándonos en el momento en Y, por lo cual se repite el mismo procedimiento para 20 alturas diferentes, y en una tabla se asignaron los valores de la altura inicial, el alcance horizontal y el tiempo de vuelo. Por consiguiente, se hizo una gráfica del alcance horizontal en función del tiempo a partir de los resultados obtenidos en el punto anterior. Entonces se determinó que el valor de la rapidez inicial con la que dispara el proyectil en su respectivo incertidumbre. Continuando con lo anterior, se va a tomar en cuenta que el proyectil genera un movimiento parabólico y que cuando salga disparado se esperará que su alcance horizontal va a ser dada por la siguiente ecuación: x es igual a v0t, tomando que x es el alcance horizontal, t es el tiempo de vuelo y v0 se toma como la rapidez con la que va a ser disparado el proyectil. Se buscará una relación lineal entre x y t, siendo veo la pendiente de hacer. Ahora bien, para obtener B0 se realiza una regresión lineal en los datos X y T, ya que se habrán medido. Por entonces se va a tomar en cuenta que los datos medidos no podrán reproducirse siendo medidos. Cordial saludo. Vamos a hacer ya la explicación de lo que es los resultados o bueno, la parte matemática con la que se hicieron los cálculos para lo que es el péndulo. Entonces, lo primero que hicimos fue hallar este es nuestro péndulo. Para hallar lo que era la altura y la velocidad, lo que hicimos fue desplegar dos gráficas, de los cuales la primera gráfica la hacíamos respecto a la velocidad en X para evidenciar lo que es la velocidad, y la siguiente gráfica la hacíamos respecto a la posición en Y. Esto porque para evidenciar más o menos aproximadamente a qué altura se encontraba el péndulo y hasta qué altura subía. Entonces lo vamos a darle acá el botón de play. En estos momentos ya vamos a poner más lento para que se pueda evidenciar mucho mejor el proceso. Entonces vamos a mover esto acá un instante y acá, listo. Entonces acá pues lo ponemos antes del choque. La velocidad, como vemos, es aproximadamente 8.586 metros sobre segundos. La altura a la que se encuentra es de 2.358 metros en el eje Y respecto al suelo. Ahora lo que voy a hacer es acá esperar a que llegue a la altura máxima que sube el péndulo. Aproximadamente esa altura es de 3.621, es la altura máxima a la que llega.
y acá pues ya podemos evidenciar como un descenso en cuanto a la velocidad, y ya empezaría pues el proceso de ondulación donde aumenta y disminuye y va formando pues ya lo que son las ondas. Eso respecto a cómo las gráficas para pues hallar la altura y la velocidad. Con dichas gráficas ya lo que hicimos fue revisar la parte de los cálculos. Entonces, en este momento utilizamos esta fórmula para hallar lo que era la velocidad final, donde no había velocidad en la masa 2, por lo cual esto equivalía a 0, entonces solo contamos con la masa 1 y la velocidad 1. Para la masa 1 sumamos lo que era la masa de la bala más la parte que la empuja del resorte, que es específicamente lo que es esta parte de acá. Específicamente, esto lo sumamos para poder ya tratar de hallar un valor más adecuado. Entonces nos da una velocidad final de 4,3535, que es ya la velocidad de la bala una vez ingresa al péndulo, o lo que se considera como ya la velocidad en el choque. Después del choque calculábamos lo que era pues la altura, en este caso ya la altura la calculábamos con esta fórmula, en el cual utilizamos la misma velocidad que habíamos medido en esta gráfica, dividido por lo que era 2 veces la gravedad. Con esto hallamos la altura, que pues tiene una leve diferencia, por decirlo así. Ya lo siguiente que haríamos sería revisar lo que es la parte de la conservación de la energía, donde analizamos la parte del resorte, donde tenemos una fuerza que nos dice que es igual a menos K por el desplazamiento en X. En este caso nuestro desplazamiento en X es la parte que en el péndulo, cuando le damos acá, cerramos esto, cuando le damos atrás, nos comprime. La elongación aproximada de este péndulo es de 1,08, esto está más o menos a 0,3, específicamente el valor, bueno, es el desplazamiento en X, donde se toma el desplazamiento inicial sobre ya la parte o el desplazamiento en el que ya se encuentra el reposo o ya al final. Eso para ya analizar lo que es la parte del resorte con la ley de Hooke. Ya lo siguiente que íbamos a hacer es la energía elástica, donde tenemos esta fórmula y también tenemos acá esta otra fórmula, donde utilizaríamos la ley de la conservación de la energía, donde nos dice que MA es igual a MB, donde tomamos estas dos y ya despejamos lo que es los medios, pues que están al igual de la fórmula, hay un medio acá y un medio acá, para ya despejar lo que es la velocidad, y esa sería la velocidad en términos teóricos que tendría nuestro resorte. Igualmente, pues despejando los valores, que tenemos una constante de 19 n sobre m, la x, que ya sería ese desplazamiento que nombramos de la posición final menos la inicial, con m, que sería en este caso podría ser la masa que contiene esta parte del resorte. Entonces, eso ya respecto a los cálculos. Ya lo que analizaríamos siguiente es la parte de las alturas. La altura pues principal ya sería lo que es la resta de este, que es exactamente en, en condiciones de en condiciones ya haciendo la resta pues correspondiente, nos da aproximadamente una altura de 1,235. Esa sería ya nuestra altura, pues ya la altura que tiene como tal el sistema. Y ya pues esto sería lo que es los datos que habíamos anotado previamente en este pequeño, por decirlo así, borrador, para ya organizarlos y añadirlos en lo que es el documento. Entonces acá ya pues ponemos una vez más el proceso, ya como quedaría el proceso final,
donde tratamos de evitar que hubiera pues alguna rebote y que tratara de subir una altura más o menos considerable. Ya pues con las gráficas al inicio de esta parte ya hicimos esos cálculos respectivos para ya determinar lo que era la altura y la velocidad y ahí posteriormente hallar los valores. Ya lo que nos quedaría por abordar es la parte de la velocidad inicial, que ya la velocidad inicial pues la hallábamos básicamente utilizando una fórmula que no es muy complicada, que es exactamente esta fórmula. Esta es la fórmula que utilizamos, donde reemplazábamos pues ya los valores y una vez reemplazados esos valores, el valor que nos daba era este, Vex 0 igual a 8,065. Ese sería ya pues todos los procesos, todos los cálculos realizados para lo que era el péndulo balístico. Conclusiones. El péndulo balístico es una herramienta práctica que funciona por medio de un choque inelástico. También podemos deducir que este se afirma para medir la rapidez de los proyectiles que se disparan al péndulo. ¿Esto qué quiere decir? Que al hallar la velocidad crítica del proyectil se produce la energía necesaria para llevar el proyectil a la posición del péndulo. ¿Y esto a qué es debido? A que la bala proyecta una energía que es capaz de igualar al péndulo. Entonces eso lo que produce es una transmisión de energía. Esto lo que nos permite ver es las características de la energía que conserva el péndulo para hacer su movimiento. Pero sucede que al ser un choque inelástico, lo que sucede es que la energía se pierde porque chocan dos cuerpos y la energía que transmite la bala se pierde al momento de chocar con el péndulo. Bueno, ¿y cuál energía fue la que perdió? A esta la podemos llamar como energía cinética. Y la cantidad de energía que perdió, proyectamos que fue más o menos un cuarto de la energía de la parte inicial. Podemos decir también que un movimiento de un péndulo balístico también es importante con la velocidad inicial que se le dé. En nuestro caso, en este caso hallamos la velocidad inicial en nuestra bala que era de 8,63 metros por segundo al cuadrado. Pero haciendo el uso de la ecuación hubo un desfase pequeño, el cual no tuvo mucha alteración con los cálculos de los cálculos del laboratorio. También analizamos detalladamente el comportamiento de un sistema de energía en diferentes métodos. Es decir, el comportamiento que tenía antes de chocar y después del choque. En sí, logramos hacer que nuestro péndulo balístico funcionara de manera exitosa y pues logrando los resultados esperados.